Dios les bendiga a todos y a todas en la noche de hoy. Qué bueno poder verles y poder saludarles. Y le agradezco primeramente a Elizabeth, le agradezco también a Ernesto, a las juntas oficiales, el espacio que me han permitido en la noche de hoy de estar con ustedes y seguir afirmando la importancia de la oración. La oración que nos mantiene en comunicación con el Señor, la oración que nos mantiene en sintonía con su voluntad y con su propósito, la oración que nos permite afirmar que la circunstancia que podamos estar viviendo, el momento que podamos estar enfrentando, la enfermedad con la cual estemos lidiando, no tienen la última palabra en nuestra vida. La última palabra, la primera y la última palabra en nuestra vida, siempre la tiene el Señor. Y por eso es que estamos aquí en la noche de hoy. Y de igual forma, darles un saludo de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el Señorial, donde soy pastor asistente, de su pastor rector, el reverendo Osvaldo del Brey, de las juntas oficiales y del cuerpo de ancianos. El culto de oración de nosotros fue en el día de ayer. Así que qué bueno que hoy otra vez estoy en otro culto de oración, porque el culto de oración jamás nos hace daño, ¿verdad que no? Todo lo contrario, nos hace mucho bien. Y quisiera que en esta noche mantuviéramos, ¿verdad?, nuestra atención. En el señorial practicamos mucho, tanto el pastor del Brey como este servidor, el tratar de no cansar a los hermanos y a las hermanas, ¿verdad?, de ser muy cuidadosos con el tiempo y la buena mayordomía del tiempo. Así que quiero cumplir con eso en la noche de hoy. Y mientras ya ustedes tienen ahí el tema, la vida cristiana, introducción a la vida cristiana, que es un tema muy amplio, y que aquellos que hemos pasado por el seminario, aún estando allí horas y pasando algunos créditos, sabemos que ese tema no se agota allí. Así que hoy solamente, ¿verdad?, lo que vamos a estar tocando son algunos puntos para despertar la curiosidad y que usted también, ¿verdad?, pueda más adelante seguir pensando, ¿verdad?, sobre el mismo. Y mientras yo doy comienzo, voy a pedir que algunos hermanos, porque esto es estudio bíblico y no queremos caer en la tentación, ¿verdad?, de ponerme yo aquí a predicar, porque eso es otra cosa de las que nos tenemos que cuidar, ¿verdad? El domingo es una predicación, el miércoles es un estudio bíblico y así sucesivamente. La iglesia tiene que ocuparse, ¿verdad?, de que sean cosas distintas. Así que voy a pedir a alguno de ustedes que me busque, por favor, primero en Mateo 16, 13 al 20, Mateo 16, 13 al 20, y alguien que busque 1 Pedro 2, 4 al 10. Voy a repetirlo. Mateo 16. Alguien que busque Mateo 16, 13 al 20. Y alguien que busque 1 Pedro 2, 4 al 10. Muy bien. Miren, vamos a pasar al próximo. Si fuéramos a hablar de la vida cristiana, hay que tener por lo menos una base, ¿verdad? Un principio, un fundamento donde uno más adelante pueda seguir hablando acerca del tema. Por esa razón, la presentación ya la dejamos allí en la computadora, que algún recurso que más adelante ustedes quieran darle continuidad al tema, le pueden decir a ese recurso: mira, te vamos a enviar lo que el pastor Jason atendió para que, si es posible, le des continuidad. ¿Está bien? ¿Cuándo comenzó el cristianismo? El cristianismo nació en un pesebre, ¿verdad? Y hace ya un mes y pico estuvimos celebrando la Navidad, aunque ya hemos escuchado, ¿verdad?, que en nuestro país es donde se celebran las Navidades más largas. De eso nos encargamos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Así que si fuéramos a hablar del principio de la vida cristiana y de dónde comenzó el cristianismo, empezó allí. Así que el cristianismo no es una doctrina eterna y etérea acerca de la naturaleza de Dios, sino que es la presencia de Dios en el mundo, en la persona de Jesucristo. Es ese asunto de que la gente anda por ahí cuestionando las religiones y nosotros seguimos afirmando, ¿verdad?, que la fe cristiana, aunque tiene unos elementos obviamente de religión, pero debe estar fundamentada en una relación de primera mano con la persona de Jesucristo. El cristianismo es encarnación y existe en lo concreto e histórico. Hay un error ahí. Sin el mundo, el cristianismo resulta inconcebible.
eso de que el cristianismo, la fe cristiana o la vida cristiana tiene que ser encarnada, muchas religiones presentan a unos dioses y a unas divinidades que les es imposible decir que un Dios habite en el cuerpo de un ser humano. Y eso lo respetamos y lo entendemos, ¿verdad? Aquí no queremos hacer del cristianismo otro lado extremista, ¿verdad? Como es el asunto que ya ahorita mencionaron por ahí de ISIS. ¿Verdad? Respetamos la tradición, la fe musulmana, que tiene a Alá, ¿verdad? Por allá distante, los judíos con Yahvé, con Jehová, todo eso lo respetamos y lo entendemos. Pero la particularidad de la fe cristiana y de la vida cristiana es que afirma a un Dios que se encarnó, ¿verdad? Que se hizo de carne y hueso, que se hizo como tú y como yo, que dicen los evangelios que cuando vio que aquel amigo había muerto, ¿qué hizo Jesús? Lloró. Y hay religiones que no pueden lidiar con eso, ¿verdad? Que le es imposible concebir a un Dios que se haya hecho del tamaño de un ser humano para meterse en esa biología, como decimos nosotros, y hacerse humano. Billy Graham utiliza una ilustración poderosa en uno de sus libros, donde él dice que un padre andaba con su hijo, ¿verdad? Y que estaban allí jugando en la grama y que sin querer pisaron un hormiguero, ¿verdad? Pisaron un hormiguero. Y el niño estaba bien preocupado, y le decía al papá, papá, le hemos hecho daño a las hormigas, destruimos su hogar, tenemos que ayudar a las hormigas a reparar ese hogar. Y el papá le contestó, ojalá pudiésemos hacer eso, pero no es posible. Para lograr eso tendríamos que hacernos como una de esas hormiguitas. Y eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Dios en Jesucristo. Dios vio que aquello que él había creado, bonito y ordenado, de momento se veía todo allí corrompido, el imperio romano allí metido, los cristianos perseguidos, había crisis, había histeria, ansiedad. ¿Y qué hizo? ¡Fua! Envió ¿a quién? A Jesucristo. Así que no olviden esa ilustración del niño con el hormiguero y las hormiguitas. Así que sin el mundo, el cristianismo resulta inconcebible. Ese asunto de que el mundo está malo, de que las cosas están complicadas, de que la posmodernidad lo ha puesto todo boca arriba, boca abajo, al revés, la frase que quisiéramos utilizar. Lo cierto es que el mismo Jesús dijo en un momento, no los quites ¿de qué? Del mundo, te pido que que los guardes de él. ¿Vieron? Que a veces sí uno quisiera coger el turismo ese que hay ahora para ir al espacio, que a veces uno quisiera coger el cohetito ese, sí es cierto. Eso es una realidad que hasta yo he pensado, que a veces uno quisiera coger el turismo ese espacial ¡fua! Y despegar, pero eso no funciona así. Porque recordamos que aún Jesucristo, ¿qué hacía? Se retiraba a orar y después se quedaba allí. No, venía para el llano y decía, no, yo tengo que regresar. Es más, una vez, 2 o 3 allí le dijeron, mira, esto está bien bueno, vamos a quedarnos aquí, ¿para qué vamos a ir allá? ¿Ah? Pero eso le dijo, no, hay que regresar, ¿verdad? Hay que regresar. Bueno, pues allí comenzó el cristianismo. La próxima. El mundo que rodeaba al cristianismo. Mire, yo le estoy diciendo todo esto porque si queremos hablar de la vida cristiana y entender la vida cristiana hay que conocer esto. El mundo que rodeaba el cristianismo. Palestina, tierra de conflictos, la codicia imperialista, el imperio romano. Mire, Palestina era y seguirá siendo una tierra bien complicada. A veces uno mira esa esquinita, esa franja de tierra y uno dice, qué complicado es ese sitio ahí. Oye, ha sido así por siglos. Ahora, uno también mira nuestro pedazo de tierra, ¿verdad? 100 por 35, que esa medida todavía la están discutiendo por ahí. Y nuestra tierra puertorriqueña también es bien complicada, ¿saben? Bien complicada. Y uno ve por ahí algunos vestigios y algunas cosas como que se ve bien, celular, iPad, todavía se puede comer en algunos sitios,
Pero nuestra tierra en su espíritu y en su conciencia es bien complicada. Es complicada políticamente, socialmente, religiosamente. O sea, es complicada. Y aunque uno no ve por ahí directamente, ¿verdad? Que uno tenga que estar en un conflicto así abierto, tipo guerra, ¿verdad? Todos en la calle, pero nuestra tierra puertorriqueña es bien complicada. Es bien complicada. Y cuando nosotros vemos nuestro país, nos damos cuenta que en apariencia, las cosas parecerían como que están, ¿verdad?, funcionando, pero detrás de toda esa apariencia lo que hay es mucho dolor, y lo que hay es mucho quebranto, y lo que hay es mucha necesidad, ¿verdad? Y en el aspecto político, usted sabe lo tenso que es eso, el tiempo que llevamos bregando con eso, el asunto económico ya lo conocemos, o sea, y cada vez que surge un tema de esos, nuestra tierra se va complicando más. El mundo que rodeaba el cristianismo era un mundo judío, como ustedes bien saben, toda una tradición que había caminado por siglos, ¿verdad? Cultural, religiosa, política, o sea, todo ese ambiente estaba rodeando el cristianismo en sus inicios. Y hoy eso no ha cambiado. Nosotros estamos aquí en este espacio, en este templo, pero usted sabe que mañana va a exponerse a muchas cosas. Cosas que le rodean en el trabajo, en la universidad, con el vecino, con la comunidad. Y esa era una realidad que también aquel cristianismo estaba viviendo. Habían sectas dentro del judaísmo. El cristianismo era visto como otra secta, como una cosa aparte, como un movimiento que estaba allí, pero que en algún momento iba a desaparecer. Y lo hermoso del cristianismo y lo poderoso del cristianismo es que 2000 años después, en el 2016, en Río Nuevo, un sector de Dorado, mire dónde estamos tú y yo. Oye, y eso hay gente que le calcome el corazón y la mente, porque ¿cómo es posible que algo haya durado tantos siglos? Porque la iglesia nunca ha dependido de los seres humanos, se compone de seres humanos, pero no depende de seres humanos. La iglesia siempre ha dependido de la gracia y el poder de Dios. Eso ha sido así, hermanos y hermanas. Si fuera por nosotros nada más, hace rato hubiésemos reventado este proyecto llamado iglesia. Hace rato. Pero la iglesia es un proyecto ¿de quién? De la gracia y la misericordia de Dios. ¿Recuerdan a Gamaliel? En Hechos 5, 38, 39. De ahí se ve que alguien pueda leerlo, para yo no seguir decirlo todo. Lo leo. Eso es un texto poderoso. Y es interesante porque Gamaliel tenía razón. Se pusieron allí a perseguir a los cristianos, a señalar la vida cristiana, y mire lo que ha pasado. Oye, y que todavía hoy uno se encuentra con muchos Gamaliel, ¿verdad? Que están por ahí siempre advirtiendo a aquellos que quieren destruir la iglesia, aquellos que quieren hacer daño a la iglesia. O sea, los Gamaliel de hoy, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Lo cierto es que todavía hoy en la posmodernidad hay gente que sigue viendo el cristianismo como un movimiento que en algún momento va a terminar. Hay gente que está loca porque el cristianismo se acabe. ¿Sí? Hay gente que está loca porque el cristianismo se acabe. Porque nos ve como si fuéramos una plaga, una enfermedad, en vez de ser todo lo contrario, ¿verdad? Pero es la gente que es enemiga de la iglesia. Y eso siempre, enemigos de la iglesia y enemigos de la vida cristiana. Eso siempre han estado y eso siempre han existido. Así que esto lo que nos recuerda es que esa vida cristiana desde los comienzos ha sido ¿qué? Ha sido dura y difícil. Siempre ha sido así. Vamos al próximo. Hechos de los Apóstoles, porque ahí es donde yo quiero basar el estudio bíblico de esta noche.
algunos datos. Ustedes lo saben, esto es un ABC del cristiano. Esto es Biblia 101. Ustedes saben que Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Ya todos los exégetas se han puesto de acuerdo en eso, gracias. Todos los exégetas se han puesto de acuerdo en eso. Sí, me lo pones aquí, gracias. Se han puesto de acuerdo en que sí, en que hay una continuación de Lucas a Hechos, ¿verdad? Es como ese asunto de la saga de Star Wars, ¿verdad? Que ustedes escucharon por ahí. Yo tuve que sentarme, ¿verdad? En Navidad con mis primos a ver ¿cuántas son ya? ¿Son 7? 7. Y pues yo me tuve que sentar a ver las 6, un día completo en Navidad con ellos allí, por poco me muero. Pero las vimos, y me falta ver la que estaba en el cine ahora. Lo cierto es porque la Biblia está llena de sagas, ¿saben? Recuerden que la Biblia es literatura. Claro, la gran diferencia es que nosotros la leemos con mucha fe y confianza en el Dios que está en la Biblia. Hay gente que la lee como pura literatura y se baratan con la Biblia. Ah, no le entiendo la Biblia, ese Dios de la Biblia es un loco. Claro, porque la están leyendo sin fe, ¿verdad? Y sin confianza en Dios. Pero sí, la Biblia es literatura, y la Biblia como literatura tiene poesía, tiene sagas, ¿verdad? Tiene metáforas, tiene analogías. Y usted sabe que cuando usted arranca desde el Génesis, usted tiene ahí unas sagas, ¿verdad? La saga de Abraham, la saga de José, y todas esas historias que nos emocionan, ¿verdad? Y que hablan mucho de nuestra vida. Pues Lucas, con Hechos, es una saga, ¿verdad? Donde tenemos en Lucas al Evangelio, a Jesús, ¿verdad? Presentado en el Evangelio, y en Hechos tenemos entonces lo que la primera iglesia, la iglesia en sus inicios, comenzó a hacer. La historia de Jesús no terminó con su muerte, resurrección y ascensión al cielo, ¿verdad? Eso es algo que Hechos afirma en la vida de aquellos primeros cristianos. Hombres y mujeres dan testimonio de la presencia activa de Jesús en medio de ellos. Y cuando usted llega a un culto de oración y entra por esa puerta y se sienta ahí, usted lo que está dando es testimonio de la presencia activa de Dios en su vida a través de Jesucristo. Eso es así. Que aunque usted a veces llega al culto de oración, mire, arrastrando los pies, cansado, agotado, golpeado, como Jesús ha hecho tantas cosas en su vida y como Jesús está activo en su vida, usted llega al culto de oración. Y por eso estamos aquí. Usted sale después por ahí casi marchando, ¿verdad que sí? Allí Hechos nos habla de la formación de un nuevo pueblo. Esa formación, ¿verdad? De ese nuevo pueblo, igual en el culto de oración, tener conciencia, ¿verdad? De que los que estamos aquí en Río Nuevo no somos los únicos que estamos orando esta hora. Que hay otras iglesias que han abierto sus templos en la noche de hoy y están orando, pero fuera de nuestro país, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, hay otras iglesias que en otros horarios están, ¿qué? Haciendo el mismo ejercicio. Y es por eso que a veces como que estamos en este espacio y decimos, ay Dios mío, que el culto de oración, que la gente no llega. Pero hay que hacer conciencia de que en otros lugares hay gente moviéndose ¿a qué? A otros cultos de oración. Y allí también están orando. Nosotros somos ¿qué? Un adelanto, ¿verdad? De ese grupo de oración. Lo que el Espíritu hizo en aquella primera comunidad cristiana. Es interesante porque Hechos, ¿verdad? Se llama Hechos de los Apóstoles, pero en muchas ocasiones hemos escuchado decir que pudo haberse llamado Hechos del Espíritu, ¿verdad? De que el protagonista de esa gesta que hicieron esos primeros cristianos era ¿quién? Era el Espíritu Santo. Vamos a la próxima. Hechos 2, 43 al 47. Alguien que lo busque, si no lo ve ahí, para que lo lean. Vamos a ver, alguien que lo ubique por ahí. Hechos 2, 43 al 47. No, yo sé que no es la primera vez que lo leemos, pero vamos a ir sobre eso en la noche de hoy. Hechos 2, 43 al 47. El que lo tenga, comienza a leerlo. Hechos 2, 43, 47. ¿Seguimos?
bien, gracias por esa lectura. Es un texto muy conocido, así que vamos a trabajar un poquito sobre él. La próxima, allá arriba. Gracias. Lo que Dios hacía por medio de los apóstoles. Que usted debe tener conciencia que así como Dios hizo muchas cosas a través de los apóstoles, Dios quiere hacer cosas hermosas y poderosas a través de nosotros. Mire, usted tiene que estar convencido de eso. Y usted tiene que estar convencida de eso. De que Dios siempre ha querido hacer cosas poderosas a través de nosotros. Eso es lo que la frase esa que hemos escuchado en el ambiente evangélico cuando dice, mira, déjate usar. ¿Lo han escuchado, verdad que sí? Déjate usar. Oye, que la gente anda por ahí dejándose usar por otros, para otras cosas. Así que nos toca a nosotros dejarnos usar por Dios para hacer buenas cosas. ¿Ven? Y cuando uno ve que uno vive en un país donde 4 jovencitos de 20 y pico de años andan por ahí viendo a quién le quitan el carro y si no se lo pueden quitar ahí le entran a... Oye, eso es bien triste. Y quien lo usa no es Jesucristo ni es Dios, es otro. Así que en ese sentido, esa frase que dice ahí, lo que Dios hacía por medio de los apóstoles, eso nos recuerda que la vida cristiana tiene que ver mucho con lo que Dios hace a través de nosotros. Con lo que Dios hace a través de nosotros. Alguien que tenga por ahí Mateo 16, 13 al 20. ¿Quién lo lee? Muy bien. No sean tímidos, no sean tímidos. Vamos. Gracias. Miren qué hermoso y qué interesante es ese pasaje, porque el texto bíblico dice, el de Hechos, ¿verdad? Que Dios hacía grandes cosas a través de los apóstoles. Y eso ya Jesús lo había comenzado con Pedro, ¿verdad? Claro, esto es material de otro estudio bíblico, ¿verdad? El asunto de Pedro, la Iglesia Católica, cómo es que a través de ese texto bíblico han afirmado, ¿verdad? Su apostolado, su obispado, su jerarquía. Eso es otro tema, ¿verdad? Eso es para otro estudio bíblico. Lo más importante de ese relato que ustedes vieron ahí, con relación a esto de la vida cristiana, es que Pedro tiene una conversación con Jesús. Qué bueno es hablar con Jesús, ¿verdad que sí? ¿Cómo es que dice ese cántico, verdad? O hablar con Cristo, ¿qué? Felicidad, y contarle que todo en verdad. Y es que las conversaciones con Cristo siempre redundan en que en bendición para nuestra vida. Así que allí hay una conversación, hay una confrontación y hay una confesión. Cuán importante es en la vida cristiana que tengamos esos espacios de intimidad con Jesús para que Él nos confronte, ¿verdad? Para conversar primeramente, para que Él nos confronte y ¿para qué? Para nosotros lograr hacer unas confesiones, ¿verdad? Unas confesiones. Y esos 3 aspectos son bien importantes dentro de la vida cristiana. La conversación, que es la oración, la confrontación y la confesión.
¿verdad? Casi siempre cuando nos confronta otra persona con algún evento, usted puede repasar en su memoria, ¿verdad? En qué momento usted ha sido confrontado con algo. Las confrontaciones siempre crean que algún grado de incomodidad, algún grado de intolerancia, tal vez pueden provocar en nosotros despertar de algo que no habíamos captado, entender algo que no habíamos logrado comprender. Pero dentro de la vida cristiana es importante y es necesario que en esos espacios de oración con Dios le digamos a Dios, Dios, en Jesucristo, confróntame con mi verdad, con mi realidad, con mis limitaciones, con mis vicios, con mis juicios. Confróntame. Y allí estaba Pedro y Jesús confronta a Pedro, y qué hermosa esa experiencia, porque el resultado de esa conversación y de esa confrontación es que Pedro logra hacer una confesión. Una confesión. Es ese asunto de llegar al culto y abrir los labios para confesar lo que hay en el corazón, ¿verdad? A mí se me hace difícil llegar a un espacio de oración o de adoración. Hay quien lo puede hacer, no sé cómo lo hace, pero a mí se me hace muy difícil. Y tener toda una experiencia cultica sin abrir los labios, sin cantar, sin orar, sin alabar al Señor, sin un gloria a Dios, sin un aleluya. No por llenar un espacio, sino porque es lo que hay en el corazón. Así que Pedro hace una confesión. Pedro reconoce a Jesús y Jesús afirma el reconocimiento que le ha hecho Pedro. O sea, este asunto de que yo reconozco a Cristo en mi vida y soy cristiano y tengo vida cristiana porque he reconocido a Cristo en mi vida, y Jesús se encarga de afirmar su presencia en mi vida. Mire qué cosa hermosa. Y a veces como que lo damos por hecho, ¿verdad? Pero este asunto de que reconocemos a Jesucristo y que es el mismo Jesús quien se encarga de afirmar su presencia en nuestra vida. Y eso no lo podemos tomar de forma automática. Y esa fue la experiencia de Pedro. Y usted se da cuenta que más adelante Hechos está diciendo lo que Dios hacía por medio de los apóstoles comenzó allí, en ese espacio, en ese momento, porque ustedes saben, ¿verdad?, que dentro de las limitaciones que Pedro tenía, Dios lo utilizó ¿para qué? Para hacer grandes cosas. Vamos al próximo. Hechos 2, ese mismo 44 al 45. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí, vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Primera Pedro 2, 4 al 10. Alguien que lo busque, por favor. Quien lo tenía ya, quien lo haya buscado. Primera Pedro 2, 4 al 10. Vamos a ver, por aquí, gracias. Gracias. Ese relato es hermoso y por más que uno lo lee, ¿verdad?, dentro de la vida de la iglesia, y como empieza, ¿verdad?, diciendo ese verso 4, acérquense. Acérquense. Y ese asunto de acercarse, más que un espacio físico, porque podemos entrar al templo, ¿verdad que sí? Y saber que estando dentro del templo
podríamos pensar que estamos cerca de Dios, pero no siempre es así. No sé si entendieron eso que les acabo de decir. Podríamos estar dentro del templo y pensar que estamos cerca de Dios, pero no necesariamente es así. Igual uno puede estar distante del templo, pero en el lugar donde uno está, afirmar esa presencia de Dios y estar bien cerca del Señor. Yo no estoy diciendo que falten al culto el domingo, ¿sabes? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que eso de acercarse a la presencia de Dios en la vida cristiana es un asunto de del Espíritu primeramente y de la voluntad que hay en uno. Fíjense, empieza por ahí. Empieza por ahí. Y ese texto es hermoso porque fíjense que Hechos habla de esa vida cristiana, de esos primeros cristianos diciendo, ¿verdad?, que todos los creyentes estaban unidos, pero el resultado de eso es porque la piedra principal de esa gestión y de todo lo que aquellos primeros cristianos hacían, ¿verdad?, como parte de su vida, tenía la piedra principal de eso era ¿quién? Jesucristo. Y es en este caso, ¿verdad?, muy particular en la coyuntura donde están ustedes como iglesia, donde obviamente hay una vacante pastoral, pero ustedes saben que la iglesia no depende de eso. Porque esta iglesia, ¿por cuántos años ya? 67 años ha mantenido a Jesucristo como piedra principal y aquí está. Y toda la vida cristiana que se ha desarrollado alrededor de este templo y de la programación de esta iglesia, siempre ha dependido, esa vida cristiana individual y colectiva, siempre ha dependido de la piedra principal, que es ¿quién? Que es Jesucristo. Y nosotros le repasamos mucho eso a la iglesia en el señorial, porque siempre recordamos que los pastores estamos de pasada. Los pastores estamos por un tiempo en las iglesias. Pero la piedra principal, que es Jesucristo, esa piedra principal es permanente y es eterna. Y por eso es que la iglesia que se ha mantenido. Y ese texto de 1 Pedro es precioso porque dice, Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual. Y eso es vida cristiana. Eso es vida cristiana. Que Dios nos hace piedras vivas. ¿Para qué? Para construir, para edificar, para levantar. Que la vida cristiana consiste en eso. La vida cristiana consiste en edificar, en construir, en levantar algo que le sirva a ¿quién? A las próximas generaciones. Un templo espiritual, ¿verdad? Yo recuerdo a mi abuela por parte de mi mamá, Nicolasa Camacho, doña Colita, que esa era una mujer de mucha oración, que cuando uno se asomaba así por la puerta, por la esquinita, lo que veía era el moñito ahí sentadita orando, y las rodillas ya las tenía ¿qué? Negras. Y era de tanto orar. Es ese asunto de atender el templo espiritual. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Ese templo espiritual. Y uno da gracias a Dios por esta estructura, ¿verdad? Y por las estructuras que encontramos en otras de nuestras iglesias. Pero lo más importante dentro de esos espacios son los templos espirituales que se congregan ahí. Eso es lo sagrado. Esa es la vida cristiana. Sacrificios espirituales, familia escogida, pueblo adquirido, ¿verdad? Eso de que en otro tiempo no éramos pueblo y ahora lo somos. O sea, ese relato es poderoso y es hermoso. Vamos al próximo. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Verdad que eso suena bien bonito? Mejor es vivirlo. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Ese texto es uno de mis favoritos, porque eso resume lo que es la vida cristiana dentro de la iglesia. Ahora miren, eso costó críticas a los primeros cristianos. Eso que usted ve ahí bien bonito, que se reunían, que partían el pan, eso costó mucha crítica. Miren lo que decían. Los rumores populares, que eran los paganos, decían que los cristianos hacían la fiesta del amor. Era privada y participaban los que habían sido iniciados en la fe, bautizados, decían llamarse hermanos. Y dice más, no lo añadí aquí, pero luego yo lo voy a dar al final cuáles son las referencias que yo utilicé.
Pero decía que en esa fiesta esos hermanos se reunían en privado ahí porque empezaban a hacer barbaridades. Sí, cosas malas. Porque desconocían, ¿verdad? Y ya mismo yo voy a traerlo acá a nosotros, a Río Nuevo y a Dorado. La cena del Señor dice que mataban un niño, dicen los populares, los paganos, mataban a un niño, lo picaban en pedazos para ponerlo en el pan y comérselo. Mire, o sea, lo que suena bien bonito hoy en Hechos 2:46, los cristianos cogieron críticas y chisme por eso. No, que esos locos se meten allí y matan, porque hablaban de un niño que había nacido. Es más, también dice la historia del cristianismo que aquella vida cristiana, aquellos primeros cristianos, adoraban un burro crucificado. ¿Recuerdan de que Jesús entró en un asna, toda esa cosa? Pues aquellos que no conocían esa fe cristiana, esa vida cristiana, decían que inclusive adoraban a un burro crucificado. Todo eso. Y usted dice, caramba, tan bonito que se ve ahí. Dice más, míralo ahí, exacto, lo escribí, se me había olvidado. Adoraban a un asno crucificado. Mire lo que costó esa primera vida cristiana. ¿Y por qué yo menciono esto? Mire, a veces uno piensa que como por ahí pasa tanta gente y ve este templo, saben lo que pasa aquí dentro. Y no es así. En estos días yo me encontré con un vecino allí donde yo vivo en Cupey, y me lo encontré afuera y siempre nos saludamos, pero ese día llego y lo veo así frente al carro bien atribulado. Y lo saludé, vecino, ¿cómo está? Pues aquí, pues tengo una situación en casa y pues uno quiere coger un poco de aire y tú sabes que salir un poco del espacio. Y de momento me dice, ¿en qué es que tú trabajas? Y yo le digo, pues mira, yo pastoreo por aquí cerca. Sí, tú eres pastor. Pues mira, yo no sé nada de eso de religión. Tal vez una vez necesito una ayudita de allá, tú sabes, como que él no lo podía ni mencionar. ¿Y cómo es eso? ¿Y qué ustedes hacen ahí? ¿Y qué es lo que pasa allí? O sea, hoy, nosotros pensamos que Puerto Rico, como tiene tanto templo por cada esquina, pero mire, hay eso de que Jesús decía de que la mies es mucha y los obreros pocos, eso es verdad. Porque es que uno se encuentra un montón de gente que desconoce lo que pasa dentro de la iglesia. ¿Cómo es la vida cristiana dentro de la iglesia? Hay un montón de gente que desconoce eso y ustedes como iglesia no pueden perder oportunidad cada vez que Dios les dé ese espacio de educar. Esta iglesia a nivel central y en sus localidades siempre ha creído en la educación. Hay que insistir en eso. Porque hay un montón de gente por ahí que no conocen o que lo conocen, está completamente distorsionado. Usted tiene que estar listo para eso. Es más, había una crítica de la gente culta a la vida cristiana. Decían, los cristianos eran gente ignorante, necia, llena de contradicciones, gentuza, despreciable, todo eso acerca de la vida cristiana. Y en ese sentido, nosotros tenemos que seguir trabajando con eso. Y por eso es importante que dentro de la vida cristiana que usted tiene, no se comporte como un ignorante. No se comporte así. No se comporte como un necio o como una necia en su trabajo, en su familia. Que en algún momento todos hemos sido un poco necios, sí, hasta yo. Que en algún momento hemos sido un poco ignorantes, sí, hasta yo. Que en algún momento, sí, todo eso es cierto. Pero no queremos permanecer en eso porque la vida cristiana no funciona de esa manera. ¿Ya? Usted, y eso lo decimos mucho en el señorial, en el trabajo, el cristiano o cristiana tiene que ser el mejor. En la universidad, el joven cristiano o cristiana tiene que ser el mejor. En el barrio, en la comunidad, el hombre o la mujer cristiana tienen que ser el mejor en lo que hace, en todo. ¿Verdad? Y no ser el mejor en un sentido, ustedes saben, ustedes son gente madura, inteligente, no el mejor en sentido de prepotencia ni orgullo, ¿verdad? Sino en hacer las cosas bien, ¿verdad? En esmerarse uno en hacer las cosas bien, porque ahí sí que se nos va la vida. Vamos al último. Por alguna razón a mí no me quiere pasar aquí, mira a ver allá. ¿Pasó? Allá tampoco pasa. Me falta un texto ahí, vamos a ver si aparece. Algo pasó aquí, permítame, hermano. Ahí está.
Hechos 4, 32 al 37. Alguien que lo busque y lo lea fuerte y con eso concluimos en la noche de hoy. ¿Quién lo tiene por ahí? Hechos 4, 32 al 37. Alguien que lo lea bien fuerte con los puntos y las comas y con eso vamos a concluir en la noche de hoy. Ajá. Damos gracias al Señor por esa palabra, gracias. Miren qué hermoso ese relato, que resume muy bien también lo que es la vida cristiana. Ese asunto de que todos pensaban y sentían, ¿verdad? Porque el pensamiento, dentro de la diversidad que pueda haber dentro de la vida de la iglesia, ¿verdad? De ideología, de visión, de muchas cosas, cuando se habla aquí del pensamiento y el sentir, eso lo que está haciendo referencia es a que en Cristo todos nos podemos encontrar. Eso es así, en la vida cristiana y en la iglesia. Y miren qué hermoso que dice ese texto, los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección de Cristo. Y la vida cristiana es eso, hermanos y hermanas, dar testimonio de la resurrección de Cristo. Porque sin resurrección no hubiese vida cristiana. Así que la resurrección es importante, es por eso que en un momento, ¿verdad?, donde en aquel espacio los gnósticos decían que Cristo no había venido en carne y hueso, que era una apariencia, que era un espíritu, que hicieron los redactores bíblicos. No, vamos a meterle una dosis de 4 evangelios. 4 evangelios para que vean que lo que pasó, pasó de verdad. Sí, ese asunto que a veces la gente dice, mira, pero ¿por qué 4 evangelios? Y fue un ciego, fueron 2, fue un leproso, ¿cuántos fueron? ¿Fue por el techo, fue por la puerta? Mira, en esencia lo que esos relatos están diciendo es que eso pasó. Y que llegó a oídos de otros y de otras con uno que otro detalle distinto. Eso es como si yo me siento aquí ahora y le digo algo a Ernesto, y Ernesto lo sigue pasando en secreto hasta el final, hasta allá. En su esencia, yo sé que ustedes se van a encargar de que llegue lo más importante, ¿verdad? Pero los detalles se van a ir perdiendo, ¿verdad que sí? Así que cuando los evangelios se escribieron, era precisamente para que la resurrección de Cristo fuera evidente. Que no hubiese duda de que Cristo vivió, caminó entre los seres humanos, hizo cosas con un ciego, con 2 ciegos, con lo que sea, pero lo hizo. Y al final dio su vida por ti y por mí. Y al tercer día, ¿qué hizo? Resucitó. Y ahí sí, que eso hay que defenderlo, porque la vida cristiana es eso, no es otra cosa. Y claro, que al afirmar eso, como Jesús se dio y entregó su vida, ahí está el relato ese, ¿verdad? Donde dice que un hombre puso en práctica ¿qué? Esa vida cristiana, vendió lo que tenía. O sea que ese asunto de la vida cristiana empieza ¿dónde? Con cada uno de ustedes. Que hoy estamos aquí como iglesia, pero mañana tú vas a estar tú solito o solita en tu espacio de trabajo, de universidad, y te toca a ti que hacer vida cristiana. Que así nos ayude el Señor. Tengo un minutito, si alguien quiere decir algo, preguntar algo, 1 minutito tenemos para cumplir con el horario de las 9. Mire, yo sé, si ustedes me dejan aquí, yo puedo seguir hablando hasta las 11 de la noche. Pero vamos a ser responsables con el tiempo y nuevamente les agradezco que me hayan dado esta oportunidad. Vamos a tener una palabra de oración, si es que no hay algún comentario, pregunta, vamos a orar y luego entonces ustedes continúan. Señor, en esta noche
Te bendecimos y te alabamos. Y te damos gracias por este espacio de estudio bíblico que no se agota aquí en este tiempo conmigo, con lo que yo he dicho, sino que estos hermanos y hermanas continuarán esa reflexión, ese estudio de tu palabra en sus hogares día a día. Y gracias, Señor, por esta vida cristiana tan hermosa que tú nos has regalado. Y gracias porque el testimonio bíblico nos recuerda lo que hicieron aquellos hombres y mujeres a los cuales tú le diste esa vida cristiana y en tu nombre hicieron cosas hermosas y maravillosas. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, Señor. En tu nombre seguir haciendo las cosas que tú quieres que hagamos. Señor, en tus manos está esta iglesia, en tus manos está el liderato de esta iglesia. Y te damos gracias nuevamente porque durante todos estos años, 60 y pico de años, la piedra principal de esta congregación ha sido tú, Jesucristo. Es en tu nombre que hemos orado con muchas acciones de gracias. Amén, Señor, y gracias.